Buenas tardes chicos, bienvenidos al curso de Personal Trainer. Este curso va a tener una duración de 40 clases, ¿sí? Son 7 meses consecutivos. Mi nombre es Cristian Farrancho, yo voy a ser su profesor. La idea es entender a través de este curso cuál es la figura del entrenador personal y qué importancia tiene dentro del mundo del fitness, de lo que hoy llaman fitness. Y debemos saber que este profesional, que esta nueva figura del profesional, debe reunir un montón de cualidades y capacidades. Es decir, para que este individuo esté altamente cualificado, debe tener conocimientos del área de las ciencias médicas, debe tener conocimientos de la rehabilitación, la kinesiología, las terapias de recuperación, debe saber de calidad de vida, debe entender de entrenamiento, de preparación física. Entonces son un montón de aspectos que debe contemplar para poder realizar y llevar adelante programas de entrenamiento, programas de rehabilitación, programas de preparación física. Debe ser un profesional que debe estar altamente cualificado porque tiene la posibilidad de poder formar parte de un equipo interdisciplinario para poder colaborar desde su área, ¿sí? O ayudando al saber de todas esas áreas a los demás profesionales. Y por otro lado, tiene como herramientas el hecho de poder utilizar elementos que le ayuden a mejorar el bienestar general. Cuando hablamos de elementos, nos referimos a elementos que pueden ser no convencionales, como por ejemplo valerse de una mesa, valerse de una silla, valerse de elementos a los cuales las personas los utilizan simplemente para tal efecto. El personal trainer o el entrenador personal puede utilizar esos elementos y puede, a través de esos elementos, al no tener elementos específicos nuestro entrenado, utilizarlos y poder sacar provecho de esa situación. Ahora bien, la idea de este curso es que ustedes, más allá de tener el conocimiento de esta capacitación, entiendan que las demás áreas que antes mencionamos puedan ser también abordadas desde un conocimiento externo, es decir, ustedes deben, a través de este curso y de la bibliografía que yo les voy a recomendar para que ustedes lean, capacitarse, leer, tratar de investigar. Estas situaciones generan inquietudes en la persona que está capacitándose y hacen que la persona pueda de alguna manera ahondar en aspectos que de alguna manera le interesen más que otros. La gran mayoría de los entrenadores personalizados que hago y que he formado se orientan más que nada por la parte deportiva, pero en realidad el área del entrenador personal es muy amplia, porque desde el lado de la salud, desde el lado de la rehabilitación, hay muchos aspectos que todavía no están contemplados y hay áreas y situaciones, por ejemplo, que no son tomadas en cuenta, como disciplinas que fueron apareciendo o que se fueron volcando de alguna manera a buscar un profesional que les pudiera brindar específicamente resultados en su rendimiento. Tal es así, por ejemplo, como la danza. ¿Sí? La gran mayoría de los bailarines no utilizaban un preparador físico o un entrenador personal para poder mejorar su condición física, porque entendían que su mejoramiento pasaba solo por específicamente la danza. Con el avance de esto, se dieron cuenta de que necesitaban algo paralelamente que pudiera mejorar su rendimiento y su performance, así también como los deportistas, que de alguna manera, de un tiempo a esta parte, empezaron a utilizar aún más el entrenamiento o la preparación física específicamente para poder mejorar su rendimiento. Dentro de lo que son los aspectos que contempla a los elementos, la gran mayoría de los entrenadores personales se desarrollan en salas de musculación, en el área de rehabilitación con algún especialista en kinesiología para realizar toda la terapia física.
en algún club como parte de un equipo de preparadores físicos. Ahora bien, la idea es que sean capaces de poder entender que la capacitación debe ser permanente. Es decir, este curso les va a abrir las puertas para conocer y empezar a entender de qué se trata, pero la capacitación continúa y debe seguir y debe profundizarse. Y con el correr de los años ustedes van a lograr incorporar experiencia, pero esa experiencia hay que sostenerla con conocimiento. Y cuanto más cualificados puedan estar, mejores respuestas van a poder dar y más seguros van a sentirse en lo que ustedes están brindando como profesionales. Vamos a comenzar la unidad de este curso. Hoy vamos a hablar o vamos a hacer la introducción con respecto a la anatomía. Vamos a ver todo lo que corresponde a nuestro aparato locomotor, ¿sí? Que está formado por huesos, tendones, articulaciones y músculos. Este aparato locomotor no es más ni menos que el cuerpo humano, ¿sí? Vamos a contemplar aspectos que tienen que ver con posiciones, movimientos articulares, ejes en los que se divide, planos en los que se divide, movimientos anatómicos, específicamente de su esquema corporal, cómo intercambiar ese movimiento a través del medio, ¿sí? Y a medida que vayamos avanzando nos vamos a adentrar en los aspectos que están relacionados con su conformación, tanto sea biológica como fisiológica. Vamos a ver célula, vamos a ver tejido, vamos a ver órgano, vamos a ver los sistemas que tienen que ver con esto de cómo funciona este cuerpo, ¿sí? Lo que respecta a lo que es el sistema fisiológico, ¿sí? Vamos a hablar, a contemplar sobre aspectos que tienen que ver básicamente cómo el cuerpo va a utilizar ese sistema para generar energía. Así que los voy a invitar a hacer la introducción al curso y a compartir estos gráficos para que vayamos desglosando esta primera unidad. Bien, acá vemos al cuerpo humano. Como título de este gráfico tiene posición anatómica. ¿Para qué es importante la posición anatómica? Para poder estudiar el cuerpo humano. Esta posición anatómica requiere de una postura que es fundamental para poder ser estudiada, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque es dividida en ejes y planos corporales, para poder abordar todo este aparato locomotor, todo este cuerpo humano. Bien, ¿cómo debe ser esta posición anatómica? Talones y pies juntos, palma de manos hacia arriba y vista al frente. ¿Sí? Ahí se observa en el gráfico. Bien, acá tenemos lo que antes estábamos hablando con respecto a cómo el cuerpo se divide o debe dividirse para estar estudiado y para poder comprender mejor. ¿Qué estamos buscando con esto? Poder identificar segmentos corporales, y estos segmentos corporales van a tener que ver específicamente con alguna posible lesión, o si, como decíamos anteriormente, estamos trabajando como auxiliares en el área de rehabilitación, y nuestra función es rehabilitar a través del ejercicio, entender específicamente dónde está esa lesión, y poderla centrar o especificar desde el punto de vista de los segmentos. Bien, acá observamos el cuerpo, estos planos que dividen el cuerpo de colores, los colores obviamente están para diferenciar ejes y planos, aunque los ejes y planos tienen una relación directamente proporcional, es decir, a cada plano le corresponde un eje y a cada eje le corresponde un plano. Bien, el cuerpo tiene 3 ejes y 3 planos, ¿sí? Acá estamos viendo el eje cráneo-caudal o eje vertical, ¿sí? Obviamente es más fácil determinarlo como eje vertical, pero la otra opción, o el otro sinónimo, es llamarlo eje cráneo-caudal. ¿Por qué? Porque viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Cráneo.
desde arriba hacia abajo. Bien. Tenemos el eje antero-posterior o dorso-ventral, ¿sí? El eje antero-posterior, ¿qué hace? Determina, igual que el plano antero-posterior, una mitad anterior y una mitad posterior. Dorso-ventral, porque es de vientre, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ejercicios de cúbito, boca abajo, nosotros decimos que el trabajo de espinales, para ser más puntual, es de cúbito ventral, es decir, el vientre queda apoyado sobre el suelo y el trabajo va a contemplar toda la región antero-posterior, por más que hay otros grupos musculares que de alguna manera están colaborando con eso. Bien. Después tenemos el eje lateral o transversal, ¿sí? El eje lateral, ¿qué va a hacer? El eje lateral va a dividir una mitad del cuerpo, ¿sí? Derecha, y otra mitad del cuerpo izquierda, es decir, todos aquellos movimientos que nosotros hagamos de un solo lado, ¿sí? Van a ser segmentados de ese lado. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, por ser específicamente con un movimiento, un ejercicio de elevación del brazo en el plano anterior o frontal, ¿sí? Ejecuta el eje transversal. Eso lo vamos a ir desarrollando, no se compliquen, porque estos planos y estos ejes son de alguna manera imaginarios, es decir, no es que están determinados en el cuerpo, ¿sí? Son de alguna manera, vuelvo a repetir, imaginarios para que nosotros podamos mejor entender y comprender cómo podemos mejorar aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con situaciones de asimetrías corporales. Un caso puntual, por ejemplo, pueden ser personas que presentan patologías de columna, eso lo vamos a ver en la unidad 2, pero se los adelanto porque tiene mucho que ver con esto. Escoliosis, lordosis y fosis, que son las patologías más comunes que se dan, y que digo esto porque tienen que ver con las asimetrías corporales. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una escoliosis dorsolumbar, y eso va a estar reflejado en un plano articular y en un eje articular. Entonces yo ya de ahí, topográficamente, así se llama esta anatomía que estamos estudiando, anatomía topográfica, me va a determinar, ¿sí? Específicamente dónde tengo la situación o la anomalía, o la patología, o la asimetría, para poder tomar cartas en el asunto y resolverlo desde el punto de vista muscular. Bien. A ver, repasamos hasta ahora, vimos al cuerpo humano en posición anatómica, palmas hacia arriba, vista al frente, talones y pies juntos. Bien, estamos hablando de ejes y planos en los cuales, si bien son líneas imaginarias, buscamos entender cómo podemos dividir el cuerpo para poderlo abordar, ya sea desde el estudio o desde lo que es el entrenamiento de la preparación física. Bien, hablamos de ejes, ¿sí? Hablamos de un eje que pasa a través del cuerpo, que es el eje vertical o cefalocaudal. Caudal tiene que ver, que esto no lo dije, con el tipo de circulación, ¿sí? Después vamos a ver que las circulaciones se bifurcan, pero de alguna manera inicia, ¿sí? Ese eje ahí, y es cráneo-caudal porque la irrigación viene de arriba hacia abajo. Después tenemos, dijimos, el eje anteroposterior o dorso-ventral, que pasa por el centro del cuerpo, ¿sí? Y que divide una parte anterior y posterior. Bien, una mitad anterior, o vista frontal, y una mitad anteroposterior. Y después tenemos el eje lateral, o transversal, ¿sí? Que como la palabra lo dice, atraviesa el cuerpo y divide a una mitad superior y una mitad inferior. Vuelvo a repetir, para que ustedes no tengan, de alguna manera, algún tipo de duda y que esto se vaya refrescando, porque son temas que a veces no quedan claros, porque si bien tienen mucha palabra y mucha situación de confundir el eje con el plano, los ejes y los planos son imaginarios, no existen en el campo real. Nos sirven a nosotros topográficamente para abordar el cuerpo humano, nada más que eso. Bien, y para de alguna manera entender, si una persona, vuelvo a repetir, nos remite que tiene algún dolor,
entender la zona y poderlo diferenciar de otra cosa. No somos médicos, pero de alguna manera trabajamos con kinesiólogos, trabajamos con médicos y vamos de alguna manera a entender desde el punto de vista de la rehabilitación por el ejercicio, que es lo que hacemos nosotros, cómo resolverlo. Bien. Seguimos con los planos. Fíjense en el gráfico que está muy bien explicado, aparte del color, que el plano frontal o coronal corresponde al eje craneocaudal o eje vertical, porque si hay un eje hay un plano, ¿sí? Son directamente proporcionales. Después tenemos un plano transversal o axial, ¿sí? Que es el que de alguna manera también va a dividir al cuerpo en una parte, ¿sí?, superior y una parte inferior. El plano parasagital, ¿por qué parasagital? Porque es paralelo. A ver, estos mismos planos, ahora lo voy a explicar un poquito mejor, pero estos mismos planos tienen subplanos, o planos, como dice acá, parasagital, paralelo. ¿Para qué? Para poder seguir dividiendo a este cuerpo y localizar más específicamente, vuelvo a repetir, una dolencia, algún grupo muscular que necesite una rehabilitación específica, por ejemplo, porque hay un proceso inflamatorio, un trabajo específicamente muscular para poder determinar el equilibrio de una cadena compensatoria. Bien, entonces por eso tenemos el parasagital. El parasagital es paralelo al sagital, y de alguna manera, si por ejemplo, para que ustedes entiendan, yo tengo el cuerpo dividido en una mitad derecha y una mitad izquierda, esa mitad derecha y esa mitad izquierda puedo volverlas a dividir. Entonces puedo decir, por ejemplo, que en la mitad derecha del cuerpo yo puedo tener una línea imaginaria que me divida esa misma mitad en dos mitades. Y esas dos mitades, ¿sí?, van a hacer que yo pueda determinar aún más específicamente cómo yo necesito localizar aún más esta región. Bien. Vamos a pasar a un segundo gráfico. Bien. Acá básicamente lo que les dije, ¿sí? Dijimos que el cuerpo humano tenía 3 ejes y 3 planos. Acá estamos viendo los ejes, sagital, frontal y transversal. Este gráfico dice que a través de los ejes y planos anatómicos podemos estudiar y clasificar mejor los movimientos que puede realizar cada una de las diferentes articulaciones que el cuerpo posee. Bien. Para eso es importante. Ejes y planos, imaginarios, pero entendiendo que el cuerpo humano o aparato locomotor es un aparato que funciona a través de un esquema y tiene intercambio de relación con el medio. ¿Cómo se mueve? A través de articulaciones. Esas articulaciones que generan movilidad interósea entre los huesos, ¿sí? Tenemos un esqueleto, ese esqueleto nos sostiene, ¿sí? Y ahí se desprenden las articulaciones. Esas articulaciones unen las palancas óseas y hay movimiento, por eso se llama aparato locomotor, o sistema locomotor o sistema de locomoción, ¿sí?, porque va a avanzar. ¿Qué tiene aparte? Tiene tendones. Esos tendones, ¿qué funciones cumplen? Transmitir tensión al músculo. Y hay un músculo que recibe esa tensión y esa información del sistema nervioso y genera una contracción muscular y ejecuta la acción de movimiento, ejercicio de rehabilitación, ejercicio de preparación física, etcétera, etcétera. Bien, estos ejes, perdón, son 3: sagital, frontal y transversal. Bien, vamos a especificar cada uno de ellos. Bien, lo que vimos en el primer gráfico a color, pero acá específicamente cada uno de estos. El sagital divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, es decir, que todo trabajo que yo quiera realizar específicamente de un lado o del otro va a estar dividido por un eje que va a dividir al cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. El plano frontal, que divide al cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Es decir, que se van a cruzar estos 3 ejes imaginariamente
pasan por el mismo lugar, por el centro de gravedad, ¿sí? El centro del cuerpo, el ombligo. Son 4 centímetros del ombligo hacia atrás. En esos 3 ejes converge el punto que tiene que ver con su centro de gravedad. ¿Bien? Ahí tenemos el eje frontal, entonces dijimos que divide el cuerpo en una mitad interior y otra posterior, es decir, que todos los trabajos que yo haga de adelante, ¿sí?, o de atrás van a depender específicamente de eso. Después tenemos como último eje el transversal, que divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Por ejemplo, que todos los ejercicios de la cintura para arriba que yo haga, ¿sí?, van a tener que ver con ejercicios solamente del tronco, de la mitad superior, o como vulgarmente se dice, tren superior. Y la mitad inferior, todos los ejercicios que tengan que ver con ejercicios específicamente de la parte baja, glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, específicos de fuerza o específicos de movimiento con el peso del cuerpo, o lo que tenga que ver utilizando el tren inferior para ejercicios, por ejemplo, de coordinación o de preparación física. Bien, vamos a pasar a los planos. Bien, ahí tenemos otra laminita más con ejes del cuerpo, para que ustedes vean cómo los 3 ejes convergen ahí, ¿sí? El coronal frontal, el sagital. Y ahí hay otra explicación, un poquito más extensa de lo que yo les expliqué. Cómo se divide el cuerpo y cómo de alguna manera yo lo puedo abordar para poderlo estudiar. Vamos a pasar a los planos ahora sí. Bien, planos anatómicos. Dice que son las referencias espaciales de la anatomía humana que sirven para describir la posición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas. Es decir, a ver, esto se usa más en medicina, es decir, por ejemplo, cuando están de alguna manera hablando específicamente de algún órgano que está ubicado en alguna parte, hablan de planos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos planos y ejes. Y los planos y ejes tienen similitud. A cada plano corresponde un eje, a cada eje corresponde un plano. Entonces, como planos anatómicos tenemos el sagital o lateral, como dijimos específicamente en la otra gráfica, el coronal o frontal, y el transversal o axial. Vamos a ver de cada uno de estos cuál es específicamente la función. Bien. Bueno, yo antes les había hablado de la relación que existe entre ejes y planos. Entonces nosotros tenemos al sagital y lateral que nos dice que es el plano perpendicular al suelo, ¿sí?, y en ángulo recto con los planos frontales que divide al cuerpo en mitades. Vamos a aclarar un poquito este tema. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo tengo con los planos que determinar lo que tiene que ver con los tejidos y con los órganos, cada eje va a corresponder con cada plano. Entonces, cuando hablamos de perpendicular al suelo, nos referimos a que ese plano, ¿sí?, está relacionado con el eje sagital. Porque si no, no puedo decir que está relacionado, ¿sí?, o es perpendicular al suelo. Y va a dividir al cuerpo en mitades, como dijimos, mitad derecha, mitad izquierda, o mitad anterior y mitad anteroposterior. Es decir, que este plano tiene una relación directa, ¿sí?, con el eje vertical o cefalocaudal, porque divide el cuerpo en una mitad derecha, una mitad izquierda, y el eje, ¿sí?, transversal, porque divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Bien, pasamos al segundo. Coronal o frontal. Es el plano vertical que divide al cuerpo en posición anatómica y en secciones, ventral y dorsal. Cuando vemos en la primer gráfico el tema de la posición anatómica, hablábamos de palmas arriba o palmas abajo, ¿sí? En la posición de espalda, ustedes mírenlo después, van a ver que las manos están para el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Vientre y dorso, es decir, estar acostados o boca abajo o boca arriba. Bien.
Para poner un ejemplo, es decir, que todos los movimientos que yo haga en el plano frontal, recuerden, plano frontal, adelante, de posición ventral, va a localizar el trabajo en la región anteroposterior. Vuelvo de vuelta. Es el plano vertical que divide el cuerpo en posición anatómica en secciones, ventral, dorsal. No vamos a ver órganos ahora, pero sí movimientos. Entonces, ¿cómo determino esto? Es el plano vertical, situación anterior del cuerpo, ventral, o sea que voy a estar en el plano frontal, acostado boca abajo, y voy a trabajar la parte dorsal, la parte posterior. Ahora bien, si estoy en el plano dorsal, o sea, acostado de cúbito, boca arriba, estoy en el plano antero-posterior, decúbito dorsal, porque estoy apoyando el dorso, la espalda, lo dorsal, los dorsales, por ejemplo, para que ustedes entiendan los músculos dorsales, y voy a comprometer todo el trabajo en la situación anterior, que antes era ventral. Eso cuando vayamos desglosando movimiento y ejercicio, lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor, ¿sí? Pero es simplemente para que ustedes manejen el tema de los espacios con este aparato locomotor y su relación con el medio. En el plano ahora vamos al transversal o axial. En el plano imaginario, seguimos hablando de líneas y planos imaginarios, que divide el cuerpo en una parte superior e inferior, y es perpendicular al coronario y al sagital. Es decir, tiene íntima relación con los ejes y los planos, y va a dividir al cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Si divide el cuerpo en una parte superior y una parte inferior, ¿sí? Es perpendicular. Esto quiere decir que todo lo que nosotros hagamos en la parte superior, recuerden el eje transversal que nos atravesaba y que tenía que ver también con el plano que nos atravesaba, va a dividir la parte superior de la parte inferior. Todos los movimientos que nosotros hagamos con la parte superior va a tener que ver con específicamente esa parte. No hay trabajo en la parte inferior si yo me estoy dedicando a la parte superior. Solamente puede haber alguna participación de tipo de sostén, de equilibrio, por ejemplo, con ejercicios donde yo estoy realizando la acción de movimiento y estoy parado. Entonces tengo el sostén de mis piernas, pero no hay trabajo. Lo mismo cuando trabajo en la parte inferior. Si hago un trabajo específicamente en la parte inferior, la parte superior no está participando, salvo que esté, por ejemplo, haciendo una acción de movimiento donde puedo estar sentado, aguantando una tensión y requiera de algún elemento, como pueden ser algunas pesas, para generar mayor tensión. Bien, pasamos a otro gráfico. Bien, y acá tenemos los planos. Otro gráfico de planos que estábamos hablando recién. Tenemos el frontal, que divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior, y el sagital, que divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y el transversal, ¿sí?, que va a dividir al cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Vuelvo a repetir y hacer hincapié con esto, que estos planos y estos ejes son imaginarios, nos sirven a nosotros de alguna manera para poder darnos cuenta y entender cómo podemos separar al cuerpo para poderlo estudiar, ¿sí? Y poder diferenciar áreas, segmentos, situaciones que tengan que ver con ejercicios específicos, ya sea en el área de rehabilitación y preparación física y demás. Bien, vamos a pasar a otro gráfico. Y acá tenemos lo que básicamente tiene que ver con las palabras anatómicas, ¿sí? Lo que básicamente determina en un lenguaje que nosotros tenemos que manejar, que debe ser un lenguaje técnico, ¿sí?, orientado a la parte deportiva,
pero que de alguna manera tenga que ver con lo que nosotros manejamos, que es el tema de poder hablar con propiedad y no utilizar palabras que no estén dentro de lo que nosotros conocemos y sabemos. Entonces vamos a tener, como ejemplo, tenemos al esqueleto, una vista lateral, una vista ventral y dorsal. Esto es simple. Nosotros explicamos, ¿sí?, que la vista ventral era boca abajo, la vista lateral es clara, puede ser derecha e izquierda, y acá cabe algo explicar, que es que divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, esa línea, ¿sí? Y tenemos la vista dorsal, que es boca abajo. Bueno, acá tenemos algunos otros términos, que hablamos de distal, que hablamos de proximal. ¿Qué es lo distal? Lo distal significa lejos, distante. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo que hablar de una articulación, digo que una articulación está lejos de la inserción, distal, o próxima a la articulación, proximal. ¿Sí? Bien. Tenemos, por ejemplo, la parte plantar, que obviamente habla del dorso del pie, podemos hablar de una región posterior, una región anterior, podemos hablar de la parte medial, y cuando hablamos de la parte medial nos referimos que hay un segmento que tiene una distancia, que está unido por dos articulaciones, ¿sí? Y que hablamos del punto medio, la parte medial, es decir, la persona le molesta ese área, ¿sí?, y marca un centro de molestia y dolor en ese lugar. Bien, ¿qué otra cosa más? Nada. Bueno, la vista dorsal, ya explicamos lo dorsal, que es de cúbito hacia arriba, ¿sí?, y lo ventral, que es boca abajo. Bueno, a medida que vayamos de alguna manera desarrollando este curso, avanzando en este curso y demás, vamos a ir explicando todos estos aspectos que conforman al conocimiento de lo que el entrenador personal tiene que saber, y cuanto más conceptos requiera, más cualificado va a estar. Así que bueno, los invito, les agradezco a todos por haber compartido la primera clase, los invito a presenciar la segunda clase, que vamos a hablar un poquito más de lo que tiene que ver con órganos, tejidos, células y sistemas que tienen que ver con el ejercicio, los sistemas fisiológicos. Así que bueno, desde ya les agradezco nuevamente, y espero que les haya sido útil esta información. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.